Ser Deportivos Región de Murcia. Rubén González. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Ser Deportivo Región de Murcia. Hasta las 4 de la tarde, todo el deporte en clave regional aquí en la cadena Ser, para hablar largo y tendido del Real Murcia, de su jornada en la Copa del Rey, la primera ronda para los granas, con victoria en la tanda de penaltis ante el Antequera. 1-1 después del tiempo reglamentario, la prórroga que también, definió ese empate de los pimentoneros, y finalmente, además, también el Real Murcia, que consigue su pase, como decimos, a la segunda ronda del Torneo del CAO. Victoria de Aronada. En un ratito nos van a analizar ese partido en el que estuvo. Hablaremos también del Cartagena, que tiene partido vuelta a la normalidad si se va fuera de la Copa. Como decimos, a pesar de que hizo los deberes, su realidad está también en la Liga, en ese grupo 2 de la Primera Federación, donde recibe mañana el Villarreal B, además con todos los condimentos y los ingredientes extradeportivos que nos analiza el compañero Alejandro Moya desde Radio Cartagena. Toda la Segunda Federación en este Ser Deportivos, y cómo no, baloncesto, porque el UCAM Murcia va a jugar este domingo en el Palau del Barça, partido difícil, complicado, eso sí, pero con 2 victorias consecutivas que le aupan, sobre todo en el estado anímico, con mucha intensidad del equipo de Sito Alonso. Tiene partido además en Liga Femenina Endesa, el Ozono Global Jairis en casa contra Euskotren. Y también tenemos fútbol sala por partida doble. Hoy el Jimby Cartagena nada, en apenas unos instantes, a las 4 de la tarde, poquito menos de 40 minutos, en Champions contra el Anderlecht, el Pozo Murcia, que mañana a domicilio se enfrenta a Oparrulo Ferrol. Todo esto y mucho más, si me lo permiten ustedes, ampliado, cortito además y al pie, en este Ser Deportivos que empieza ya mismo. Y empezamos con el Real Murcia, con la Copa del Rey, la primera ronda para los granas, con victoria en la tanda de penaltis tras el empate a 1 después de los 90 minutos y la prórroga. Ya creo que tenemos preparado al compañero Victorio de Aro. ¿Qué tal, Victorio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues un buen partido, lo que vimos ayer del Real Murcia a los puntos, con un equipo que estuvo cómodo, sobre todo en la primera parte con el balón, que tuvo varias ocasiones, algunas de ellas muy claras, un palo de Álvaro Bustos, varios pases de la muerte que primero caen y luego la segunda parte Flaccus no pudieron asistir, y que en definitiva se vio un buen equipo que vuelve a estar atenazado y que con el fallo, el inicio de la segunda mitad de Gazzaniga, el portero, pues volvió a entrarle las dudas y se volvió a convertir en el flan habitual que venimos viendo en este Real Murcia en las primeras jornadas. Es impensable, pero es cierto, con Real Murcia que generó tanto, que tuvo un dominio, que al Antequera lo vapuleó en cuanto a juego y en cuanto a ocasiones, pues terminará yéndose el partido a penaltis, porque te demuestra que esto es más mental que otra cosa. Y así lo reconocía Adrián Colunga al término del partido en su primera rueda de prensa. Mira, la escuchamos. Vale. Intentas dar un orden defensivo y ofensivo en base a lo que crees que necesita el equipo. Al final hay cosas que tienes que mantener, porque no te da tiempo a trabajarlo todo, pero sí es verdad de que buscamos un orden a la hora de defender, pues diferente a lo que estaban haciendo. Y luego es verdad que si te fijas un poco en el partido, pues usar mucha gente de dentro. Hemos metido mucha secuencia de pases cortitos que nos facilitaba también cuando perdíamos el balón poder recuperarlo rápido, y poca cosa, y sobre todo hacerles ver que son muy buenos. Pues clarinete, González, respecto a un Real Murcia que viaja a Sevilla, que ha entrenado esta mañana, evidentemente, tiene muchas tareas por delante, un Adrián Colunga que va ganando enteros, porque el juego del equipo fue muy bueno. Por terminar de asestar la lectura del partido de ayer, quiero incidir en que en la prórroga otra vez el Murcia tuvo otras 3 ocasiones claras, remate de cabeza de Flaccus, otro pase de la muerte que Mier le hace a Flaccus en el segundo palo que no atina, un mal control de Pedro León dentro del área cuando se disponía a tirar, y es que es mental. Si es que el problema que tiene este Real Murcia, querido compañero, creo que todos estamos de acuerdo en que es mental, porque sí que el juego no ha sido bueno, pero sí que ha tenido ocasiones, y sí que seguramente ha llegado muchas ocasiones o ha llegado muchas veces a las áreas, como decía ya el ex entrenador Joseba Echeverría, pero no sabía definirlo. Y en esas está este Real Murcia, querido González, que, como te digo, ya piensa en Sevilla, sin David Vicente con el pubis, sin Antonio David, sin Ceca. Veremos a ver cómo está Sal, por supuesto sin Hasso, por supuesto sin Saveljic, que se pierde toda la temporada. Y en un mar de dudas, parece que esta victoria
puede ser balsámica. Decía Adrián Colunga ayer que había jugadores, ojo a esto, que necesitaban un partido así y que sobre todo eran muy buenos futbolistas y que necesitaban volver a creérselo, volver a creer que de verdad son buenos jugadores. El domingo lo cierto es que se enfrenta el 20 contra el 19 del grupo de la Primera Federación. Visitan al Betis Deportivo, al equipo, por cierto, precisamente del ex Antonio Toral, y donde tiene muchas tareas por delante, como te decía, un Colunga que gana enteros y que sabe que tiene armamento disponible, solo falta afinarle la pólvora a este Real Murcia, convencido de que puede salir de los puestos de abajo cuanto menos. Si te parece, querido compañero, vamos a escuchar también la previa de la mano de Javi Serrate, de Números Grana. Hola Victorio, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos una semana más con uno de los datos que no me gustan, o sea, datos negativos, pero es que este inicio de temporada de Real Murcia no invita a otra cosa. Y bueno, para que nos demos cuenta de esto, te comento que este fin de semana el Real Murcia va a vivir una situación que no vivía desde hace ya 16 años. Y es que el conjunto grana va a jugar un partido último contra penúltimo. En este caso el Betis Deportivo va último, el Real Murcia va penúltimo, aunque con los mismos puntos. Y esto no se producía en un partido del Real Murcia desde el 29 de noviembre de 2009. Fue un partido en el que jugaron de igual manera, el Real Murcia iba penúltimo y jugó contra el Castellón, que iba último. Y bueno, y encima el Real Murcia perdió aquel partido. Entonces, por lo menos esperemos que con la llegada de Adrián Colunga y su primer partido de Liga, pues se empieza a revertir un poco esta situación y la semana que viene te pueda dar algún dato más positivo. Gracias, Serrate, gracias, compañero Victorio, un fuerte abrazo. Nos vemos en un ratito, que ya estás descansando, pero nos has analizado desde luego bastante bien el partido de ayer. Un partido en el que, por cierto, Carlos Alcaraz estuvo presente como uno de los invitados de honor, y además, como curiosidad, Miguel Tobar, el capellán del Real Murcia, bendijo a Carlos Alcaraz. Hay una imagen bastante curiosa en redes sociales, si tienen ocasión pueden verla en el Twitter, en la cuenta de X del Real Murcia. Seguimos más de la Primera Federación, nos vamos hasta Radio Cartagena. ¿Cómo están las cosas por ahí? Alejandro Moya, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está el FC? ¿Cuál es la última hora, sobre todo de cara a la jornada del fin de semana? Bueno, pues con ganas de volver a competir, de volver al Cartagonova, de buscar el 5 de 5 como local. Los albinegros que llegan con buenas sensaciones, además después de ganar en Copa, en un partido, eso sí, no es especialmente brillante, pero sí que dieron buena imagen en la última jornada frente al Marbella, así que líneas generales con muchas ganas y con poquitas bajas, solamente Pablo de Blasis y Marco Carrascal. Hablaba también hoy en sala de prensa Javi Rey sobre ese proceso de compraventa. Ayer dábamos todas las novedades con la familia Rivas, bueno, pues ya entrando al club, dando por hecho ese acuerdo que se va a terminar de firmar en los próximos días. Hablaba también de darle normalidad el técnico gallego a ese cambio de propiedad en el FC. Lo que digo siempre, lo que depende de mí, al final nosotros desde dentro intentamos dar la mayor normalidad posible. Nosotros somos profesionales del fútbol, yo como entrenador, mañana tenemos un partido, tenemos que estar centrados al 100% en el partido del Villarreal B. Para nosotros el partido de mañana es muy importante, si ganamos podemos dormir líderes, es un objetivo bonito, un objetivo ambicioso. Lo que tenga que pasar, que pase. Yo estoy aquí abierto a todo el mundo tiene mi teléfono, soy una persona cercana, una persona abierta con la que se puede dialogar, pues mantendremos conversaciones la semana que viene. Hablaba también de haber recibido una llamada de Alejandro Arribas ayer al mediodía, y también hoy, antes de ese último entrenamiento en el Cartagonova, Paco Belmonte, Manolo Sánchez Breis y Sibori se han despedido de la plantilla albinegra, así que, como decimos, esos días de Paco Belmonte al frente del FC ya se dan por concluidos después de una década. Los cartageneros, que como digo, compiten mañana a las 6 en el Cartagonova, recibiendo a un Villarreal B que está en puestos de descenso. Alejandro, ¿qué grado de alivio se te queda a ti después de todo lo que ha pasado con Paco Belmonte y esa transición ordenada de la que tanto se hablaba en aquel comunicado, recuerdo? A ver, yo creo que esto era algo que tenía que llegar y que cuanto antes llegase iba a ser mejor para todos, incluso para el propio Paco Belmonte, porque ya la imagen que tenía ya en Cartagena estaba totalmente degradada, no había ninguna manera
de poder revertir la situación, y creo que cuanto antes se hiciera mejor. A mí me parece que es lo correcto. Creo que han perdido una oportunidad muy grande Paco Belmonte, Breis y compañía de salir del Cartagena por la puerta grande. Se van todo lo contrario, siendo casi que odiados por la afición, pese a haber hecho muchas cosas buenas en el Cartagena en los últimos años. Al final pesa lo último, y lo último es un sabor muy malo el que dejan en el aficionado albinegro. Luego, la familia Rivas, pues bueno, a mí no me parece que sean tampoco la panacea, pero bueno, hay que dar un cierto margen, hay que dejar trabajar y bueno, y estar más pendientes también, ¿no? De cómo van las cosas por el club, de lo que a lo mejor se ha estado con Paco Belmonte y con Sánchez Breis, a los que ya digo, se les ha puesto en muchas ocasiones una verdadera alfombra roja que en el tramo final yo creo que no han sabido corresponder. Por cierto, que tu Jimby tiene lío ahora en Champions en unos minutos. Sí, arranca enseguida ese segundo partido de la main round contra el Anderlecht. Bueno, yo creo que esta competición, sobre todo esta fase, es casi un trámite, porque pasan 3 de 4 en un grupo con rivales muy inferiores. De hecho, veíamos a Sporting de Lisboa que ganaba 19-1 al Pristina de Kosovo. Quiero decir, la diferencia entre estos equipos es enorme. Ayer Jimby gana a Zalgiris 5-0 sin despeinarse prácticamente. Hoy el partido con Anderlecht a las 4 es un poquito más complicado, y seguramente si consiguieran ganar ya tendrían en el bolsillo ese primer puesto, que es el gran objetivo para luego en cruces, en octavos y en cuartos, tener factor campo y en teoría unos cruces un poquito más benignos. Pues toda la suerte para el Jimby. Gracias, Alejandro. Adiós. Seguimos con el balompié después de esta conexión con Radio Cartagena, segunda federación, toda la jornada que va a ser el domingo a las 12 de mediodía, el UCAM Murcia, que recibe al Yeclano Deportivo. Recordemos que los de Germán Crespo vienen de caer en la Copa del Rey ante el Cádiz y reciben a los azulgranas, que ojo, están enrachados con 3 victorias consecutivas. Germán Crespo habla de un buen momento para la entidad universitaria en clave competición regular, no tanto así en Copa, como saben, por esa eliminación, pero es optimista. Nosotros, siempre respetando al rival, tenemos que mirarnos nosotros, y sí es verdad que creo que el equipo llega en el mejor momento a este partido. Sí, es que está claro que bueno, que estamos encajando goles, pero también de los goles que llevamos muchos ha sido a balón parado, ¿no? Que es donde estamos intentando mejorar un poco, y sí es verdad que por el tema de las lesiones, pues al final prácticamente estamos contando con los mismos jugadores. Valora el técnico azulgrana Iván Martínez también cómo está la situación de UCAM Murcia y cómo le peleó también en ese partido el otro día en Copa al Cádiz de tú a tú. Jugó de tú a tú contra un segunda división con jugadores que no estaban habituados a jugar, y es un buen equipo, muy bien trabajado, hacen una muy buena presión, una presión tras pérdida muy buena también, saben a lo que juegan con balón, no se quitan el balón, tienen personalidad, y va a ser muy difícil el partido del domingo. Vamos a intentar hasta el último día en recuperar a gente. Quien también tiene personalidad, o al menos así lo ha reflejado en el primer tramo de competición, es la Deportiva Minera. A la misma hora recibe al Real Jaén. Pesó, sí que es cierto, la derrota en la pasada jornada a los de Checa, que quieren reencontrarse con el triunfo, con la victoria, para seguir estando arriba. Desde que estoy aquí todas las semanas son buenas, pero tenemos la oportunidad de volver a sumar y en casa con nuestra gente. La verdad que es un lujo, ¿no? Venir cada día a entrenar con estos jugadores, y es un lujo pues poder conseguir objetivos con este grupo de jugadores, y sabiendo que vamos a estar arropados por nuestra afición. Bueno, sabemos que tenemos que mejorar bastantes cosas. Cuando hemos ganado hemos tenido que mejorar muchas cosas, y habiendo perdido, imagínate, ¿no? Creo que no hicimos nuestro mejor partido. El Puente Genil Águilas a las 5 con el conjunto costero, que tiene la flecha hacia arriba, victoria reciente y sobre todo ganas de mucho más. Adrián Hernández. Puente Genil es como elemento más diferencial que tiene, es un equipo que mantiene bastantes jugadores del año anterior, que hicieron una muy buena temporada. Yo creo que es un equipo que domina muy bien las transiciones, muy rápido, es un equipo muy rápido que domina muy bien las transiciones. También es capaz de dominar las caídas y el juego directo, son bastante vivos en ese aspecto, y además no están exentos de calidad. A mí es un equipo que me ha gustado mucho, además solamente ha tenido una derrota, creo recordar, contra el Yeclán en un campo muy reducido. Me da la sensación de que es un equipo que se le pueden ir incluso bien los campos grandes por el dinamismo que tiene. Y el Lorca Deportiva, que a las 6:30 cierra la jornada en esta segunda federación, el grupo 4, visita al Club Deportivo Estepona con la obligación, sí o sí, tienen que ganar los de la Ciudad del Sol, porque están metidos en apuros. Al revés, estamos pensando ya en el siguiente partido, ahora vamos a establecer ese pequeño periodo de descanso, pero
Mañana ya vamos a empezar a preparar el partido de Estepona y seguro que vamos a ir allí con la misma intensidad y con las mismas ganas que hemos ido a Linares. Este es Sebas López, entrenador del Lorca Deportiva, y hablaba precisamente de ese enfrentamiento ante el Estepona y con la reciente eliminación en la Copa del Rey. En ese postpartido aprovechaba para evaluar cómo iba a ser el partido de este fin de semana. Vamos con la tabla clasificatoria en este grupo 4. El Águilas, que es segundo, es el conjunto de la región de Murcia que está más arriba con 15 puntos. Le sigue en cuarta posición el UCAM Murcia con 15 puntos también, igualado el equipo universitario en este caso al conjunto de Adrián Hernández. Quinta posición cerrando la zona de playoff está la Deportiva Minera con 14 puntos. Nos vamos a la octava plaza para el Checlano Deportivo, 13 puntos en la tabla. Y ya si miramos hacia la zona roja, antes hablábamos de los apuros y van a entender por qué. En descenso está el Lorca Deportiva, 6 puntitos. Sí que es cierto que le dio un poquito de respiro la última victoria en competición regular en Liga, por lo tanto se tiene que dar continuidad a la racha. Y de la segunda federación nos vamos directos a la tercera federación en el grupo 13, marcado con los clubes, todos los equipos de la región de Murcia, con los partidos que tenemos este fin de semana. Único duelo mañana sábado, Santa Cruz El Palmar a las 4:30 de la tarde, y ya el resto de la jornada que va a ser el domingo 4 de la tarde, Cartagena B, Yeclano Deportivo B. A las 4:15, Santomera Mazarrón, 4:30 de la tarde, UCAM Murcia B, Caravaca. A las 5, Balazul Pulpileño, también misma hora para el Club Deportivo Cieza, el copero Club Deportivo Cieza, que se enfrenta al Águilas B. Por cierto, un saludo a un habitual oyente que estuve hablando con él en el postpartido del otro día en el Arboleja, José Antonio. Desde aquí un fuerte abrazo, que es un oyente de Ser Deportivo Región de Murcia. El Molinense Deportivo Marítimo a las 5 de la tarde, Muleño Real Murcia Imperial 5 de la tarde y Olímpico de Totana Minerva cerrando la jornada también a las 5 de la tarde. Y comentados los partidos, vamos con la tabla. El Club Deportivo Cieza, como saben, es el absoluto líder, 19 puntos, seguido del Real Murcia Imperial 17, Santa Cruz 17 puntos, Olímpico de Totana 15, cerrando la zona noble Pulpileño con 13 puntos. Y ya si vamos un poquito hacia abajo, sexta posición Águilas B 12 puntos, UCAM Murcia B 12 puntos, octavo Molinense 11, Cartagena B 9, décimo la Minerva con 9 puntos, y ya un escaloncito por debajo con 8 puntos están Balazul, Mazarrón, Yeclano, Deportivo B, Deportivo Marítimo y Muleño. Estos dos últimos con 7 puntitos. Zona roja, zona de descenso para el Palmar, Santomera y Caravaca, 6 puntos y 5 puntos respectivamente. Ser Deportivos, Región de Murcia a la vuelta. Más deporte aquí en la SER. Seguimos, Ser Deportivo, Región de Murcia. Vamos con el baloncesto y con el partido que tiene el UCAM Murcia este fin de semana en el Palau ante el Barça. Las dudas de Nakic y de Dani García, dos jugadores que, bueno, se les tiene que ir dando ese tratamiento poquito a poco por las lesiones recientes. Nakic, que sufrió un pisotón el otro día, Dani García, que esta mañana Sito Alonso comentaba que estaba un poquito entre algodones desde el partido de Baskonia. ¿Y cuál es la clave para ganar este partido? Le hemos preguntado a Sito Alonso. Como es lógico, el equipo está en todo lo alto si hablamos de la moral. ¿Por qué? Porque cuenta sus dos últimos partidos con victorias, dos triunfos muy interesantes, sobre todo el primero contra Baskonia en la Liga Endesa, de una buena factura, ajustadito en marcador, pero sobre todo con las buenas sensaciones, y con el UCAM Murcia recuperando aquello que le ha hecho importante y le ha hecho ser combativo en las últimas fechas, en las últimas temporadas, que es la intensidad. Es algo innegociable para el entrenador universitario. Después llegó el partido contra el Lublin, contra el conjunto polaco a domicilio. Eso ha sido esta semana. El UCAM Murcia, que llegó de viaje ayer, que ha podido tener sus entrenamientos y que se está preparando para el partido, como decimos, de este domingo. La clave para ganar, no vamos a descubrir nada nuevo, no es algo que no hayan oído en otra ocasión. Sito Alonso tiene los detalles. Eso es lo que nos aferramos nosotros, a que es un partido, y en un partido puede pasar de todo, y vamos a ir con la intensidad máxima para poder competir con ellos. Ojalá podamos hacerlo como nos gustaría hacerlo, como pensamos en este momento que podemos hacerlo, sobre todo defensivamente, ¿no? Y luego tener puntos donde claves, digamos, ¿no? A nivel defensivo, y otros puntos no es que debas permitir, pero no frustrarte si ellos consiguen esas canastas con esos otros puntos que no puedes defender de igual manera, ¿no? No puedes defender todo, es muy difícil. Porque recordemos que Sito Alonso es uno de los principales artífices de que este UCAM Murcia esté carburando también. Ya ha llamado y ha hecho aviso a navegantes en muchas ocasiones a muchos jugadores, sobre todo para mantener esa tensión competitiva. Y me parece muy interesante una reflexión de esta mañana del entrenador universitario. Si no se llega a perder en Sarajevo, quizá contra Baskonia el equipo hubiese sufrido. O lo que es lo mismo, si el UCAM Murcia, con lo mal que jugó en Sarajevo, llega a ganar su partido,
hubiese recibido a Baskonia con otras sensaciones, creyéndose mejor y por lo tanto pegándose un batacazo terrible ante Baskonia. Y es algo, insisto, que no lo digo yo, que lo ha desvelado el propio Sito Alonso, que redundaba mucho en las últimas fechas de ese sentimiento de decir, ostras, es que hemos aprendido algo, hemos obtenido un aprendizaje muy necesario después de la derrota en Sarajevo, y se vio reflejado en los dos últimos partidos, insistimos, contra Baskonia y contra el Lublin. Tiene el equipo universitario que jugar este fin de semana contra el Barça en el Palau, pero es que la semana que viene tiene competición europea, la FIBA Eurocup. Una FIBA Eurocup que tiene que entrar de lleno y en barrena por ella, que a pesar de lo que llevamos de competición, de que Lucas Murcia perdiese un partido y de qué manera, eso le puede hacer que no se confíe, porque todo el vestuario, la plantilla tenía muy claro que se podía ganar esta FIBA Eurocup. ¿Que iba a ser quizá un camino de rosas? Pues no. Oiga usted, aquí hay equipos interesantes y clubes que quieren exactamente lo mismo que tú, que es ganar la competición. Y si nos vamos pasito a pasito, ganar partido a partido. Venga, que tenemos a una prota aquí al otro lado del teléfono esperándonos. Seguimos con el baloncesto en Ser Deportivo Región de Murcia, pero nos vamos a la Liga Femenina Endesa. Concretamente hablamos del Ozono Global Jairis, que aunque tiene partido este fin de semana, la previa no la tendríamos hasta mañana, y como no tenemos programa ni Ser Deportivo Región de Murcia en el día de mañana sábado, aprovechamos para hablar del equipo jairista con su directora de comunicación, Anaís López. ¿Qué tal, Anaís? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Anaís, que es una fuente inagotable seguramente de anécdotas, porque viaja de vez en cuando con el equipo. De hecho, hace unos días estuviste en Valencia, ¿no? Sí, viendo el famoso y merecidamente famoso Rocharé, que es una barbaridad. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy chula verlo desde dentro. Sobre todo, ¿cómo es ese día con un club del baloncesto profesional? Porque al final el Ozono Jairis, Anaís, se ha ganado por mérito propio ser un equipo muy a tener en cuenta, sobre todo si hablamos de cotas altas y de aspirar a títulos, como ya sucedió la pasada temporada con la Gran Copa de la Reina. A ver, pues un día es una locura, cada día, y cada día lo bueno de este trabajo es que es distinto. Si me preguntas por un día de partido, pues por ejemplo en el caso de Valencia siempre solemos viajar el mismo día porque está cerquita, pero lo normal es viajar el día de antes. Que ese día, en mi caso, también se hace la previa, también hay entrenamiento y bueno, el día de partido también hay un entrenamiento, pero de tiro, sin oposición ni nada. Sí. Y nada, comer bien, depende de, bueno, si el partido es por la tarde, que es fuera, normalmente son sábado por la tarde. Comer súper sano, descansar y bueno, en el caso de las jugadoras, descansar y ir a jugar. O sea, tampoco el día de partido, yo creo que es el día que menos cosas hacen, porque tienes que estar bastante descansada y muy centrada en el partido, ¿no? Siempre suelen, pues lo hablaba el otro día con Ena Ayuso, por ejemplo, siempre suele estar sola, aunque esté su familia en Murcia, ella el día de partido está sola en casa, concentrada y nada, dispuesta a todo. En mi caso, pues volviéndome loca, lógicamente, con todas las cosas que hay que publicar el día de partido. Recuerdo que en el principio de temporada, bueno, concretamente en pretemporada, estuvimos hablando con Ángela Matais, también con Alba Prieto, y nos desvelaban alguna anécdota graciosa, ¿no? En clave de jugadores, en clave de pista. No sé, en todo este tiempo que llevas en Ozono Jairis, Anaís, alguna anécdota que puedas rescatar y sobre todo que sea reciente y que se pueda contar, lógicamente. Que se pueda contar, no te creas que tengo tantas. O sea, al final son jugadoras que, bueno, tú conociste a dos de ellas, ¿no? Especialmente siempre las españolas, bueno, Lu y Billy, que son prácticamente españolas ya. Son jugadoras muy cercanas, muy graciosas, la verdad. Y bueno, puedo decir que, por ejemplo, en la Supercopa íbamos por Valencia, había un atasco tremendo, estuvimos como 3/4 de hora parados. Y cuando llegamos al hotel teníamos la sesión de fotos nada más llegar y tuvimos que hacerla alternando con Perfumería Avenida, y la verdad que fue bastante gracioso y divertido estar ahí. Bueno, también la federación aprovechó para crear contenido con ellas, pero que también son todas muy majas. Sí. Pero fue chulo, la verdad. Llegamos tarde, porque llegamos muy tarde, casi una hora después.
Pero bueno, eso hizo que pudiéramos compartir con ella la sesión de fotos y la verdad que fue muy guay. ¿Quién es el alma del vestuario? En plan, ¿quién es el... para que se me entienda coloquialmente, la más payaseta, la que más gracietas hace? Hay varias, pero si tuviera que quedarme este año con una, igual con Alba Prieto. Tiene trazas, no sé por qué Sí. algo me decía que me ibas a decir ese nombre, Sí, a ver, por ejemplo, Billy es súper graciosa, Cheil es siempre de broma, Aina también es muy graciosa, Ángela, un descubrimiento sin duda, pero esa gracia del sur que tiene Alba es un punto más. El equipo que este fin de semana recibe a Escotren, a Club Deportivo Ibaeta, a la 1:00 p.m, ya entiendo que además con los preparativos del partido estáis a tope, ¿no? Sí, la verdad que va a ser, bueno, ha sido un mes durillo a nivel comunicación porque han sido partidos en casa prácticamente todos. Para ella muchísimo mejor porque no han tenido que viajar tanto después de empezar el mes con viajes muy complicados. Los últimos partidos han sido cerca o en casa y ahora les viene, bueno, el partido del domingo es el último hasta el 30 de noviembre, o sea, ya no volvemos a jugar en casa hasta el 30 de noviembre. Tenemos por ahí las ventanas FIBA, tenemos 4 partidos fuera de casa y bueno, a ellas se les viene un mesecito complicado. Pues ya lo saben todos y todas al Fausto este fin de semana, este domingo a la 1 para ver al Ozono Global Jairis. Anaís López, directora de comunicación del equipo jairista, gracias por pasarte un ratito por aquí en Ser Deportivos. Nada, gracias a vosotros siempre. Y seguimos con el baloncesto. Hablemos ahora de la Primera Federación, de la Primera FED. Sábado 8 de la tarde, el CAESA Cartagena ACB contra Estudiantes. Un buen partido para calibrar sobre todo el nivel del conjunto de Félix Alonso en las últimas jornadas y ante un rival de entidad como Estudiantes. Sin duda se espera una buena entrada y, como es lógico, un buen ambiente en el Palacio. Sin ningún género de dudas. Una plantilla muy bien construida, con 2 bases de primerísimo nivel, con escoltas capaces de anotar, con 4 diferenciales, probablemente los 2 mejores 4 de la competición, 5 determinantes, mucho control del juego, especialmente desde las situaciones de bloqueo directo, donde son el segundo equipo que más bloqueos directos juegan de la liga, con casi un 45% de sus ataques vienen en bloqueos directos. Esto por parte de la Primera FED del conjunto albinegro. También tenemos en Segunda Federación al Molina Basket, que mañana a las 7:30 de la tarde recibe al Mataró. Un Molina Basket que tiene que ir poquito a poco encontrando su sitio dentro de la competición regular. Está en una situación no demasiado buena y con miras a ir hacia abajo. Por lo tanto, es necesario en el conjunto molinense un golpe de efecto, un cambio de chip, sobre todo en la plantilla, para ir escalando posiciones y sobre todo para mantener esa cierta regularidad que te dan las temporadas y los clubes que están bien hechos. Miñana me consta que además está haciendo un buen trabajo dentro de la parcela técnica y que poquito a poco se tiene que ir levantando el vuelo en este Molina Basket. Venga, que nos vamos a los últimos consejos de los amigos de Ser Deportivos y regresamos con el fútbol sala. Ser Deportivo Región de Murcia, seguimos y hablamos de futsal, del fútbol sala de la Región de Murcia, porque recordemos que hoy tiene partido el Jimby en apenas 7 minutitos, ese encuentro de la main round contra el Anderlecht en la Champions, el Jimby Cartagena, que como saben tiene ese pozo y esa continuidad dentro de la primera red futsal y que además tiene que hacer un buen papel dentro de la Champions League, dentro de las últimas temporadas tan laureadas del conjunto dirigido por Duda, con un proyecto muy sólido, haciendo muy bien las cosas y que está llamado a ser un equipo que marque época y sobre todo una entidad. Tiene muy buena pinta el Jimby Cartagena, lo hemos hablado en muchas ocasiones aquí, y toda la suerte del mundo para este partido, como decimos, que empieza en apenas, ahora serían 6 minutitos para que comience el partido. Vamos a hablar ahora del Pozo Murcia porque tiene partido mañana a la 1:00 p.m. ¿Contra quién? Contra Oparrulo, en Amalata, en Ferrol. Hay que decir varias cosas del Pozo Murcia en las últimas fechas, y es que este equipo ha sabido reinventarse y ha apostado por un modelo
muy de personalidad propia. Estamos hablando de un Josan González, el entrenador del conjunto charcutero, que ha plasmado a la perfección, poquito a poco y en silencio, porque si ustedes han tenido ocasión de estar cara a cara o en distancias cortas con Josan González, es una persona que no se prodiga demasiado en ser muy hablador, es prudente en sus palabras, aunque sabe bastante bien lo que dice, y es la clave del éxito de este equipo, del Pozo Murcia, en la actualidad, porque está ganando sus partidos, porque llega con opciones, porque además de generar ocasiones es capaz de materializarlas, que es el gran debe, o ha sido el gran debe del Pozo Murcia en las últimas temporadas, y lo hemos visto en los partidos, no solo fuera de casa, como es el caso del fin de semana, nunca mejor dicho, sino que en el propio Palacio de los Deportes venía arrastrando una mala racha de sensaciones que le ha lastrado en muchísimas ocasiones, porque el Pozo Murcia, a pesar de ser un club grande por historia, por palmarés y por todo lo que se presupone que debería tener en el día de hoy, no deja de ser un club que lleva muchísimos años en el ostracismo de los trofeos, de no tener en sus vitrinas trofeos, que es al final de lo que va esto del deporte. Si quieres estar ahí, tienes que conseguir trofeos, y en esas está el Pozo Murcia, con Josan González, que en la previa hablaba de ambiente, de que se va a televisar además el partido en Teledeporte mañana a la 1 p.m, mañana sábado, y que se está moviendo mucho la gente en Ferrol para acudir a este partido y sobre todo para que sea un escenario incómodo para el Pozo Murcia. Que siempre ir buscando la siguiente victoria, el siguiente reto. En este caso, como bien indica, con un desplazamiento bastante largo, que empezaremos en 1 hora, pero con mucha ilusión, ¿no? Sabemos que obviamente hay una parte de motivación que nosotros no vamos a poder igualar con ellos, porque es lógico, ¿no? Prácticamente es su segundo partido contra un equipo grande esta temporada, contra el Deporte. Ya estoy en una campaña para intentar llenar la malata. Son unas declaraciones de Josan, han escuchado el desplazamiento dentro de 1 hora, son de ayer, pero como estamos en día de previa, las ponemos hoy para que las escuchen, y sobre todo por toda la afluencia que tuvimos ayer de audios, la entrevista, la tertulia. Queríamos dedicar ese espacio que se merece, sobre todo a el Pozo Murcia, para este partido, y sobre todo para dos clubes, tanto el Pozo como el Jimmy Cartagena, que están en la punta de lanza de la clasificación. Vamos a echar un vistazo también a cómo está el fútbol sala femenino de la región de Murcia, jornada 9 de la primera red futsal femenina, con partidos interesantes. El que tiene el STV Roldán mañana sábado contra el Ceuta a domicilio, 1 p.m, y también tiene partido otro de los clubes de la región de Murcia que está en la élite del futsal femenino y en este caso profesional, como es la Bocatería Alcantarilla, que recibe a las 6 de la tarde al Móstoles. Eso si echamos un vistazo al estadillo de los partidos, a cómo se va a configurar la jornada, pero si nos vamos a la pura clasificación como tal, tenemos que recordar que el STV Roldán y que la Bocatería Alcantarilla son dos clubes que están compitiendo por lo mismo, que dentro de las prestaciones y dentro de lo que ambos querían de hace unos años hacia el presente, era tener ese crédito deportivo que les permitiese estar en las rondas finales, sobre todo el STV Roldán, un STV Roldán que está llamado a ganar partidos y sobre todo a estar en la pomada de los grandes torneos y de las grandes competiciones. Hasta hace nada había sido campeón de Europa, había estado dentro de esas finales a 4 con sedes fijas, y poquito a poco en la carrera, dentro de la cronología de estos dos clubes de fútbol sala femenino de la región de Murcia, para que se hagan una idea y para hacer una fotografía que ilustre todo esto, la Bocatería Alcantarilla, con el buen trabajo que ha ido haciendo en las últimas temporadas, ha igualado dentro de sus opciones deportivas a STV Roldán. Por lo tanto, la buena noticia de que tenemos, como es lógico, el fútbol masculino en la región de Murcia, pero la buena noticia también de tener fútbol sala femenino, empresas que apuesten por el fútbol sala femenino, como en este caso la Bocatería, o como en este caso además también STV, porque son dos clubes que representan a nivel nacional a la región de Murcia y que encima, si queremos añadir un poquito más de leña al fuego, compiten contra grandes presupuestos. Estamos hablando de Futsi, estamos hablando de Burela, que es el campeonísimo, eminentemente campeonísimo dentro de la primera red futsal femenina, y estamos hablando también de clubes como Melilla Torreblanca, que al final amasan todo el pastel
y abarcan todos los fichajes interesantes dentro de las ventanas, y clubes como la Locotería Alcantarilla o STV Roldán, que tienen que hacer siempre encaje de bolillos para lo que necesitan y para lo que demandan las temporadas, con un STV Roldán que además lo ha sufrido mucho en sus carnes en las últimas fechas, con sendas lesiones que le han lastrado en muchos partidos. Llegamos al final del Ser Deportivo Región de Murcia. Mañana sábado, pasado domingo, pero el lunes a las 3:20 tenemos otra cita con el deporte. Van a estar informados en Radio Murcia.es, Radio Cartagena, Radio Lorca, de todo el deporte, de lo que pasa en el mundo y sobre todo lo más importante aquí en nuestra región de Murcia. Pasen un feliz fin de semana. Chao, chao.